Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IS programada para hoy, martes 12 de marzo, con el tema Hipertensión arterial, atención a la comunidad, por el Día de la Cardiología Peruana. Esta ponencia estará a cargo del doctor Pablo Quispe Astete, médico asistente del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Quispe. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Es para mí un privilegio y un placer dirigirme a ustedes. Empezando la semana de la cardiología, estamos en fiesta, pero más que todo este tipo de charlas es un llamado a la reflexión porque las enfermedades cardiovasculares forman parte de las tres primeras causas de muerte a nivel mundial y como tal, nosotros como último nivel de atención recibimos pacientes ya complicados, pacientes que de alguna manera tratamos de darle el máximo soporte para los órganos vitales, en este caso el corazón. Y si bien es cierto, podemos poner nuestros esfuerzos en conocimientos, en material biomédico y en capacidad resolutiva, el mejor camino siempre va a ser la prevención. Y la génesis de toda patología cardiovascular es la hipertensión arterial. Por ende, lo que debemos tener presente es su prevención. Eh, Teniendo en cuenta que la hipertensión arterial es aquella enfermedad en la cual consiste en el aumento de la fuerza con que la sangre pasa a nivel de los vasos sanguíneos. Es decir, la sangre para ingresar a los órganos y lo que llamamos perfusión y requiere esa fuerza llamada presión arterial. Cuando hay un flujo normal, el llenado en esos órganos a través de un vaso sanguíneo normal es óptimo. Pero ¿qué pasa cuando el calibre del vaso sanguíneo se vuelve estrecho? Entonces, para que compense ese flujo, la presión tiende a incrementarse. Y es ahí cuando luego del mismo se produce lo que llamamos daño de órgano blanco en el mediano y largo plazo. El órgano blanco viene a ser el cerebro, el corazón, el riñón, el órgano de la visión y los demás órganos importantes que regulan el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Debemos tener presente que a medida que pase el tiempo, la presión arterial va a aumentar de manera fisiológica, porque la arteria tiene una proteína llamada elastina. Esa elastina con el que se encarga de la elasticidad o flexibilidad de los vasos sanguíneos se va a perder con la edad. Es por eso que la presión arterial va a incrementarse, ya sea la presión arterial sistólica, que consiste cuando el corazón se comprime, y la diastólica cuando se dilata o estira. Hasta los 60 años en varones, el pico va a ser mayor en la diastólica y en la sistólica va a aumentar progresivamente de la edad. A los 70 años en las mujeres se va a producir el pico. Teniendo presente lo siguiente, la hipertensión arterial cada vez es más detectable en jóvenes, en un 35% de casos mayores de 18 años, 40 a 50% de casos por sobre los 50 años y ya más del 68% bordeando los 60 años. Viene a ser la enfermedad crónica más frecuente en los países desarrollados. Y qué decir acá en Latinoamérica, nosotros no nos quedamos atrás. Según el registro de ENDES del año 2022, se reportó más de 5,5 millones de personas mayores de 15 años con incremento de la presión arterial. Es decir,
el 22,1% de este grupo poblacional. En otras palabras, para hacerlo más simple, antes era uno de cada tres, ahora uno de cada dos adultos se puede hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Lo más triste es que uno de cada tres pacientes no sabe que tiene hipertensión arterial. Y peor aún, teniendo el diagnóstico, uno de cada tres, a pesar de sus recomendaciones, no llega a alcanzar el control de la presión arterial disminuido o menor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, que viene a ser el pico máximo a alcanzar. Es por eso que nuestra principal herramienta de diagnóstica como personal de salud va a ser el tensiómetro o el esfingomanómetro. Pero debemos tener presente primero que el paciente puede tener factores genéticos. Se dice que la etiología de la hipertensión arterial en un 90% de casos no sabemos la causa, le llamamos idiopática. El otro 10% tenemos herencia familiar, factores cromosomales. Sensibilidad al sodio quiere decir que el paciente tiene tendencia a elevar presión con una mínima ingesta del mismo. La obesidad incrementa la fuerza a nivel intravascular, la dislipidemia también, con la hipercolesterolemia sobre todo, y la sensibilidad a la insulina en los pacientes diabéticos porque ellos también hacen daño endotelial o los vasos sanguíneos per se. Eso agregado a los factores ambientales como la rica gastronomía peruana, los aderezos, altos contenidos en sal y el estrés, que es el principal combustible para que se incremente la presión arterial desde el punto de vista emocional. Todo ello va a jugar a favor de tener una prehipertensión, que viene a ser aquellos valores entre 120, 70 o más, hasta 140, 90 en presiones arteriales sistólica y diastólica respectivamente. En ese lapso, nosotros estamos camino junto con los factores mencionados para llegar a una hipertensión arterial establecida. Como consecuencia de ello, si no controlamos per se estos valores, se va a complicar la enfermedad traduciéndose en daño renal, daño cerebral, daño oftálmico a través de una hemorragia retiniana o una retinopatía hipertensiva y también a nivel cardíaco una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir este último? El aumento significativo de las células miocárdicas que sirven como compensación de fuerza para el incremento de la presión arterial. Se traduce en una hipertrofia del ventrículo izquierdo o si lo queremos llamar un engrosamiento del músculo cardíaco. Eso se va a traducir, en el caso de nosotros, en un incremento de las cavidades y en una falla cardíaca en el mediano o largo plazo, de origen hipertensivo, ¿no? Para ende, traducirse en una isquemia o un infarto agudo del miocardio y una falla cardíaca complicada. Hablando de hipertensión arterial complicada, justamente estábamos mencionando a nivel cerebral que podemos tener un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico o un accidente isquémico transitorio o daño a nivel oftálmico a través de una retinopatía, a nivel cardíaco una hipertrofia del ventrículo izquierdo o una insuficiencia renal, ¿no? Si hablamos de hipertensión arterial complicada. El ser hipertenso, ¿qué va a implicar? En que en cada una de las medidas que uno se realice, estas al margen del tiempo y estado emocional del paciente, se encuentren por encima de los valores normales. Recordar también que la presión arterial, de acuerdo al estado de ánimo, al estado ambiental, va a sufrir importantes variaciones a lo largo del día y entre distintos días. Pero también debemos saber identificar los tipos de hipertensión, dependiendo el paciente cuando acude a la consulta o si no, durante el día, cómo podemos medirla. El punto de corte en la consulta va a ser 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Cuando el paciente acude al establecimiento de salud y ve al profesional con su mandil blanco, se va a poner ansioso,
va a incrementar la presión, pero va a su casa y sus presiones van a ver dentro de los valores normales. Eso se llama hipertensión arterial de bata blanca o la famosa hipertensión emocional. Eso es en la consulta. Pero ¿qué pasa si le colocamos un mapa que viene a ser un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un dispositivo electrónico que le colocamos al paciente en el plexo braquial de un día para otro? Y al día siguiente nos sale con que en la consulta su presión arterial está controlada o prehipertensión, pero en la noche se incrementa. Eso se llama hipertensión arterial enmascarada y esta es bien peligrosa porque se convierte, sobre todo en los adultos mayores, en la primera causa de accidentes cerebrovasculares de índole hipertensiva. Y si a pesar de estar en buen ambiente, en las mediciones dentro de lo correcto con sus 10 minutos mínimo de reposo, y se mantiene a pesar del estado de ánimo, ya se le puede determinar como una hipertensión arterial sostenida o verdadera, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo debemos medir? Y sobre todo, ¿a qué pacientes nos debemos dirigir en la medición de la presión arterial? De acuerdo a los valores que se obtienen. El punto de corte en el grupo etario general siempre va a ser 120/80 y en caso de que los pacientes sean a lo mucho esos valores, cada 5 años se les puede controlar. Pero si ya entramos en una fase de 120/129 de presión arterial sistólica y 80/84 en la diastólica, se le debe medir al paciente cada 3 años el control. Y si ya entramos en un rango de una presión normal alta o prehipertensión, si quieren llamarle, de 130/139 la sistólica, de 85/89 la diastólica, se le puede considerar, sobre todo en las noches, una hipertensión arterial enmascarada. Y como le dije, eso es a través del mapa o una medición a domicilio. Y por lo menos una vez al año ya debe irse controlando el paciente. Si ya tenemos el diagnóstico per se, que es un incremento más de 140/90 milímetros de mercurio, ya se debe medir varias veces en las consultas o también a domicilio o con el mapa. Entonces, eso quiere decir que de acuerdo a los valores viene la frecuencia de las mediciones de la presión arterial. Para hacerlo, debemos tener una adecuada técnica. El paciente tiene que estar concentrado, relajado. Entiendo que la ansiedad de ir a querer absolver las dudas e inquietudes por el médico tratante, no lo va a dejar estar en un estado de ánimo sereno. Por eso que es importante, sobre todo al momento de realizar el examen, que no converse el paciente. Es incómodo para el personal de salud cuando mide la presión que el paciente siga hablando. Va a alterar la medición a través del sentido de la audición. El brazo tiene que estar apoyado a la altura del corazón para que la medición sea lo más objetiva posible, sobre todo al momento de hacer un ángulo de 90 grados a la altura del corazón, colocando el brazalete en el brazo sin ropa para no alterar la sensibilidad al momento de la auscultación. Y el adecuado tamaño del brazalete tiene que estar ahí presente, ni tan flojo ni tan ajustado por el confort del mismo. La espalda tiene que estar apoyada en línea recta, 90 grados. El paciente, para no manifestar estado emocional ansioso, debe tener la vejiga vacía o tiene que ir al baño previamente. No cruzar las piernas porque eso también implica signo de nerviosismo y los pies tienen que estar apoyados en la tierra. Entonces, más o menos esa es la técnica adecuada para poder nosotros optimizar la medición. Y cuando el paciente va a domicilio o va al personal de salud o tiene un tensiómetro digital que también es válido, las condiciones se van a repetir. Tiene que estar sin fumar, sin hacer ejercicio, 30 minutos antes de medirse la presión como mínimo. 5 minutos de descanso en la silla en la medición, tiene que estar relajado el paciente y por lo menos puede hacerlo en 3 oportunidades o intervalos de 1 minuto para ver el promedio de las mediciones. Y sobre todo, las presiones tienen que ser medidas
en la mañana o en la tarde, con el confort del paciente conveniente. Los valores de la presión arterial hasta 120/80 son consideradas como óptimas. De normal a normal alta, entre 120 a 139 la sistólica y de 80 a 89 la diastólica. Pasando 140 hacia arriba, ya tenemos hipertensión arterial en la sistólica y más de 90 en la diastólica, clasificándolos en grado 1, grado 2, grado 3, para determinar el tipo de gravedad del daño de órgano blanco de acuerdo al incremento de la presión arterial y sobre todo a los factores de comorbilidad asociados al paciente. Es por eso que reitero las mediciones que se colocan de acuerdo a los últimos estudios. En estadio 1 y en estadio 2 va a llegar la hipertensión arterial hasta 140 como tope, sobre todo en el estadio 2. Y la crisis hipertensiva, que es a lo que me quería referir, se subdivide entre urgencia hipertensiva e emergencia hipertensiva. Ambas van a ser más de 180/120 en valores de presión arterial sistólica y diastólica. Sin embargo, una de ellas va a comprometer la vida y tiene daño de órgano blanco. Esa es la emergencia hipertensiva o hipertensión arterial complicada. Y la otra se convierte simplemente en una urgencia hipertensiva que también debe ser atendido, pero dentro de los cánones de atención y sobre todo de acuerdo al turno y disponibilidad tanto del personal de salud como de los implementos del establecimiento de salud propiamente dicho. Definitivamente, si el paciente llega a medir de 180 a 120 o más, sí o sí tiene que ser llevado al médico de inmediato. Si hablamos de factores predisponentes, ¿qué significa eso? Todas las condiciones que el paciente debe tener presente para que a la larga pueda tener hipertensión arterial. Recordar que si bien es cierto el COVID fue pandemia, la hipertensión arterial también lo es. Y sobre todo la obesidad, que es el incremento de masa corporal de más de 30 kilogramos de peso por metro cuadrado de superficie corporal, por lo menos. Hay grado 1, grado 2, grado 3 o obesidad mórbida. Estos últimos están conllevados al aumento de hipertensión arterial y sobre todo a la apnea del sueño, sobre todo en las noches. También tenemos la nicotina o el tabaquismo. Recordar que la nicotina es un elemento que provoca vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Ni qué decir, daña el músculo miocárdico con isquemia. Ni qué decir, además de los daños sistémicos que provocan en los otros órganos como los pulmones, ¿no? Como causa de cáncer pulmón, por ejemplo. Eso ya lo sabemos. En el tema higiénico-dietético, reitero siempre la gastronomía peruana como una de las mejores del mundo. ¿Quién no va a comer su arroz chaufa? ¿Quién no va a comer su ceviche, sus canchitas con sal, su huevo frito con sal, sus aderezos con exceso de ajinomoto, pimienta, comino, sibarita? O cuando uno va a un restaurante pide un frasco de sal. La sal es el enemigo del hipertenso porque está demostrado que incrementa el volumen intravascular, incrementa la fuerza con que la sangre pasa a nivel de los vasos sanguíneos y por ende, a pesar del manejo médico, la sal impide la mejora del paciente. Y la más peligrosa de todas, en la que no nos damos cuenta porque actúa de manera silenciosa, el sedentarismo. Últimamente, nosotros buscamos el confort hasta para mirar el televisor, hasta para prender la luz, hasta usando el control remoto para diversos ventiladores, hasta para usar los ascensores en vez de usar escaleras, hasta para usar taxi en vez de hacer caminatas, hasta para no practicar deporte, hasta por comer excesiva comida chatarra. Es decir, el exceso de comunidad nos hace mucho daño. Si comparamos la hipertensión en el Perú de los pacientes de la región andina y de la selva, ellos estadísticamente tienen menos casos que nosotros, los de la costa, porque ellos viven de la agricultura y de la ganadería. Hablo de la zona rural, porque también se está incrementando los casos justamente por estos factores que estoy mencionando. Grandes ciudades también de la costa y sierra, perdón, de la sierra y selva, también se están
modernizando entre comillas, pero llevándose también estos factores predisponentes, que a su vez son factores de riesgo para que tengamos de por sí la hipertensión arterial. Que dicho sea de paso, son factores que se pueden modificar o que no se pueden modificar. Las que no se modifican es que a lo largo del tiempo, mientras más edad, más crece el riesgo cardiovascular en la hipertensión arterial. Se está demostrado que los varones somos más propensos de tener más presión arterial incrementada que las mujeres. Y sobre todo, si uno va a la zona afroperuana, la costa, está demostrado que la raza afroperuana también tiene tendencia a tener hipertensión arterial per se. Y también el tema hereditario. Papá hipertenso, mamá hipertenso, hijo hipertenso, hasta que no se demuestre lo contrario. De esos no podemos hacer mucho. Controlar a través del manejo médico. Pero el manejo no médico va más allá a lo que llamamos nosotros cambio de estilo de vida. Los factores modificables a través del comportamiento del paciente. Disminución del tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, los alimentos bajos en sal y los temas psicológicos y sociales, que es la que más brava tenemos, porque vivimos en un estado de alto estrés laboral, familiar, socioeconómico, político, todo lo que ustedes puedan considerar, hace que nosotros estemos en permanente estado de alerta y eso también a la larga nos hace daño. Y en los factores modificables metabólicos, el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, lo que es incremento de colesterol y triglicéridos, estos últimos contribuyen a la falta de estructurabilidad o a la decadencia del soporte a nivel de los vasos sanguíneos, que también vienen a ser mecanismos de infarto, y la diabetes mellitus por el daño endotelial, así como la presión, la hipertensión arterial también es una enfermedad sistémica, ¿no? El problema de la hipertensión arterial, como en todos nosotros, ¿cuándo acudimos al médico? Cuando nos sentimos mal, cuando tenemos algún malestar. Muy pocos tenemos la cultura de la prevención. Irnos a chequear, de acuerdo a la edad, con el médico, 1 o 2 veces al año, dependiendo, ¿no? De los antecedentes familiares o de los factores de riesgo que acabo de mencionar. Por eso es que es más frecuente es que sea asintomática. Cualquiera de nosotros, inclusive acá presentes, en la charla o en la familia, podemos tener hipertensión arterial y no nos damos cuenta, porque así es el inicio de la hipertensión arterial. Es fase de asintomaticidad, es decir, periodo de latencia. Y lo que es más peligroso, sobre todo en zonas rurales, pacientes que no se van a controlar, pacientes hipertensos que ya se acostumbran a tenerlo y no manifiestan sintomatología, pero al momento de la emergencia son una bomba de tiempo, porque pasan esa etapa de las molestias leves y debutan con un ACV, por ejemplo, o un infarto al corazón. Pero en otras ocasiones, cuando la hipertensión arterial ya va avanzando, ya pasó esa fase de latencia, hay el dolor de cabeza, hay los famosos ojos rojos o hemorragia retiniana. Tenemos el sangrado nasal o la epístasis. Tenemos también el dolor torácico, que puede ser un preinfarto o un infarto per se, dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Por eso es que la hipertensión arterial se convierte en el factor de riesgo más importante de las enfermedades cardiovasculares. Neurología nos interconsulta gran cantidad de pacientes con ACVs porque la gran mayoría son de etiología hipertensiva, por ejemplo. Al revés, si nosotros mejoramos en el control de la presión arterial, vamos a disminuir en un 40% de casos el riesgo de ictus o accidentes cerebrovasculares y un 15% el caso de infarto agudo de miocardio. La falla cardíaca per se va a mejorar el tema de la clínica. Las enfermedades arteriales periféricas y la fase renal en la enfermedad per se también va a mejorar en la clínica. Entonces, por eso es importante, una vez producida la enfermedad, ya ponernos las pilas en el control de la presión arterial. En el caso de los adultos mayores, nosotros podemos detectar presión arterial sistólica aislada, pero en el caso de ellos,
no es raro porque se traduce en una rigidez de las grandes arterias. Al inicio les estaba explicando de que al perder la elastina y sobre todo en el desarrollo de la aterosclerosis o formación de placas de calcio o de sustancia adiposa o grasosa a nivel del endotelio, va a ocasionar que la arteria sea rígida. En el adulto mayor es muy frecuente. La hipertensión arterial no controlada puede causar 50% de infarto, 33% de ACVs y 10 a 15% de insuficiencia renal, que estas últimas que acabo de mencionar son las causas de muerte por enfermedad cardiovascular. Por eso, lo más importante es la modificación de estilo de vida. Por lo menos una caminata de 20 a 30 minutos por día, 5 veces a la semana, o los tutoriales de aeróbicos en casa, o ejercicio de bajo impacto. Dejar el tabaco, bajar de peso a tal punto que por cada kilo que uno pierde, 2 milímetros de mercurio va reduciéndose. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que pesa 95 kilos, varón, cuya presión arterial es 136 sobre 82, según el mapa, y después de un mes me baja, qué sé yo, 5 kilos, su presión ya no va a ser 136, sino 126, porque ya bajó 10 milímetros de mercurio con respecto a uno u otro. En la sistólica, consumo de sal, el consumo de alcohol proscritos, las frutas y verduras por la contenido antioxidante es muy buena, y las grasas saturadas hay que disminuirlas. Grasas saturadas en los alimentos, sobre todo los procesados, ¿no? Que es lo que más se consume en los Starbucks, en los malls, en los restaurantes, pizzerías, hamburguesas, pollo a la brasa, comida chatarra, en otras palabras. Por eso debemos controlar bien nuestro peso, hacer ejercicios y sobre todo dejar de comer mucha fritura. Eso es bastante importante. Y tener un mecanismo que nos permita controlar nuestro estrés. No he dicho que nos liberemos del estrés porque también es parte de la vida, pero debemos regular de acuerdo al tipo de trabajo, al tipo de ambiente familiar o laboral que uno pueda tener. Y definitivamente dejar el cigarro, ¿no? Por eso es que las medidas higiénico-dietéticas como reducir el peso, dietas DASH o lo que son las dietas mediterráneas o ricas en frutas, vegetales, en legumbres y bajas en grasas, reducción de sodio, limitar el consumo de alcohol y tabaco, va a contribuir al decremento de las principales medidas de presión arterial sistólica y diastólica de acuerdo a estas cantidades. Y el nivel de evidencia para nosotros, como especialistas, es el máximo. La dieta antihipertensión arterial, lo que dije, ricas porciones de frutas, vegetales, granos derivados, con sus respectivos raciones, para aporte energético, para aporte de minerales, aportes de calcio, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Proteínas, magnesios, en los casos de nutrición crónica o en los casos de hipocalemia, bajos en electrolitos en este caso, ¿no? El manejo farmacológico nosotros lo tenemos presente de acuerdo al mecanismo de acción de cada uno de ellos. Nos ayuda, digamos, en un 40%. El otro 40% son las medidas higiénico-dietéticas que acabo de mencionar. Y el 20% sería la actividad física. Combinando las tres, nosotros podemos avanzar en el manejo de la hipertensión arterial. Cometemos el error de solo enfocarnos en los medicamentos. Si bien es cierto, nosotros podemos apoyar en la dosificación, en la individualización del paciente para ver la adherencia al manejo. De todas maneras, nosotros no debemos dejar pasar lo mencionado anteriormente con respecto a la dieta y con respecto al cambio de estilo de vida.
Cuando nosotros recibimos los pacientes, estamos obligados, de acuerdo al nivel de atención, a atenderlos. Aquellos hipertensos controlados o hipertensos con riesgo cardiovascular bajo lo ven el primer nivel de atención. Centro de salud nivel 1, nivel 1.4, 1.3, nivel 2, el segundo nivel de atención, ya cuando tienen factores de riesgo muy altos, donde lo puede ver un médico internista o un cardiólogo. Y el tercer nivel de atención, que es Hospital 2 de Mayo, Loaiza, ¿no? Hipertensos con riesgo cardiovascular muy alto, aquellos pacientes que ya han hecho daño de órgano blanco y que necesitan una mayor vigilancia y sobre todo el máximo manejo de soporte posible. Porque como dije al inicio, la mejor medicina para el hipertenso es la prevención. Recordar que la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a más del 30% de la población mundial, uno de cada tres. Acá en el Perú, uno de cada dos. Y es uno de los factores de riesgo para daño cardíaco y para daño cerebral y también daño renal. El punto de corte va a ser 140/90 en la sistólica y diastólica y los vasos sanguíneos van a tener una tensión alta al llevar la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido en algo esta charla. Estoy llano a sus preguntas y a las dudas que puedan tener. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Quispe. Vamos a hacer lectura de las preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. Nos preguntan lo siguiente: ¿pueden algunos medicamentos para la presión dañar los riñones? Asumo que la pregunta lo hace un colega o un personal de salud. Eh, los medicamentos para la hipertensión arterial están enfocados en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este mecanismo lo que hace es de alguna manera cortar el circuito del incremento de la presión. Pero sí hay medicamentos que pueden provocar daño renal, pero en aquellos pacientes que ya lo tienen como base. Es más, pacientes con enfermedad renal, de acuerdo a su complejidad, originan crisis hipertensiva. Y a su vez, la hipertensión arterial provoca daño al riñón. Entonces es un círculo vicioso difícilmente de romper. Permanentemente nosotros hacemos una interconsulta con nefrología para determinar algunos fármacos que sean los menos nefrotóxicos posible, porque justamente de acuerdo a la depuración de creatinina, esta ya no permite recepcionar los antihipertensivos que nosotros tenemos como opciones terapéuticas, reduciéndose en algunos casos a calcio antagonistas como nifedipino o alodipino o metildopa, o en su defecto, esperar que el paciente sea sometido a diálisis y de ahí reiniciar el tratamiento. En esos casos nosotros tenemos bastante recelo para indicarlo, ¿no? Siempre vamos de la mano con el nefrólogo. En otro caso, aislado serían las gestantes. Eso sí es bien peligroso, porque los medicamentos antihipertensivos son altamente teratogénicos. De acuerdo al tipo de hipertensión arterial que una gestante puede presentar, se clasifica en daño endotelial como la preeclampsia leve a severa o la eclampsia, o tenemos la hipertensión arterial per se, que ya la tuvo antes de quedar embarazada, o en su defecto, hipertensión arterial sobreagregada, que justamente la tiene después de dar a luz. De acuerdo a las etapas de cada una de ellas, se indica el tratamiento, pero el metildopa es el único que nos ayuda en el tema de la gestación, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿la hipertensión arterial es herencia de familia? Buena pregunta. Lamentablemente, como dije al inicio, el 90% de casos de hipertensión arterial es idiopática. Dentro del 10% que puede ser secundarismo, una de ellas es el tema de herencia. La verdad, no tengo la información del porcentaje, pero sí tengo entendido que cuando tenemos un árbol genealógico,
la carga de hipertensión arterial se va a incrementar más si padre y madre tienen las mismas enfermedades, o por lo menos uno de los padres la puede tener. Sus hijos tienen un 25% de posibilidad de que puedan heredarlo, o si no, la siguiente generación, de un 25 a 50%. Si es hereditaria, dentro del 10% de casos totales de hipertensión. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿utilizo sal marina cuando cocino en lugar de usar la sal de mesa tradicional? ¿Es una buena alternativa de bajo contenido en sodio? Bueno, ya nos vamos a salir un poco del tema porque eso lo ve nutrición. Pero yo tengo entendido que el contenido de sal es el mismo. Lo que diferencia a unos es el contenido de sodio, perdón, de yodo. Eh, digamos que en el tipo de procesamiento y refinamiento, la sal de maras o sales, digamos, menos procesadas, teóricamente deberían ser las menos dañinas con respecto a las sales procesadas típicas que uno consume en mesa. Pero mi recomendación es que no debe exceder, sea cual sea el tipo de sal, 1 gramo al día, lo mínimo. Si es medio gramo, mejor. Porque yo sé que hay alimentos que de todas maneras van a tener sal. Si hay alimentos que ya tienen sal, ¿para qué agregarle más? O sea, yo entiendo que el paladar del paciente, el paladar del peruano es muy exigente y a veces, y es la principal dificultad de adherencia al tratamiento, el paciente se resiste a hacer la dieta porque obviamente no es agradable al momento de ingerir los alimentos, pero tienen que hacer o tienen que sopesar las consecuencias de no hacerlo y sobre todo no ser víctimas, de repente digo con mucho respeto, por supuesto, no ser víctimas de nuestros caprichos, ¿no? Si van a comer sal, tiene que ser lo mínimo y tiene que ser la menor frecuencia posible, ¿no? 1 o 2 veces al mes, como para darse el gusto y nada más. Basta que tenga contenido de sal, siempre va a ser dañino para el hipertenso. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, tengo diagnóstico de hipertensión arterial, pero tengo lecturas bajas, por lo que puedo dejar de tomar la medicación. Esa pregunta también es importante y bastante relativa, porque como dije al inicio, la hipertensión arterial en el tema del manejo es individualizado para el paciente. Ha habido casos de pacientes adultos mayores que debutan con crisis hipertensiva y que hacen accidente cerebrovascular. Cuando nosotros damos terapia combinada, el paciente va a responder, pero también se va al otro extremo que es la hipotensión arterial o presión baja. Y eso es peligroso porque pudiera provocar shock en un paciente que a simple vista no manifiesta sintomatología. Si la hipertensión arterial es peligrosa, la hipotensión es más aún peligrosa. Entonces nosotros empleamos el mapa, que es un dispositivo electrónico que se coloca al paciente con un brazalete con pilas, con un monitoreo de cada 15 minutos de presión arterial durante el día y cada 30 minutos en la noche, para que al día siguiente se pueda hacer la lectura en un dispositivo, en una computadora, y podamos determinar no solamente si el paciente es hipertenso, sino también en qué momento de mañana, tarde y noche lo es, para poder regular tratamiento. Y en caso de la pregunta, si este ya llegó a la hipotensión arterial, para nosotros hacer el retiro progresivo de la medicación. Recordar también que en caso de hipotensión o fragilidad del adulto mayor, la monoterapia es una opción para ellos. Entonces, si yo tengo un paciente con marcada hipotensión arterial, o hacemos el AMPA, que es el monitoreo ambulatorio, de 2 a 3 veces por día, por 3 veces o 4 veces por semana, o el MAPA, que es de un día para otro, para determinar la suspensión del medicamento. Porque una cosa es que sea hipertensión arterial con medicamento controlada y otra que sea por encima
de lo permitido para el objetivo terapéutico. En el caso de la pregunta, se suspendería el manejo hasta llegar a una normotensión arterial. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto es recomendable controlarse la presión arterial? ¿También se debe hacer en casa? Si yo tengo pacientes jóvenes, puede ser cada 5 años, como dije en la diapositiva. Acá justo lo tengo. Esa pregunta es bastante importante porque va a determinar también los valores que uno puede conllevar en la medición. Si yo tengo una presión arterial óptima, cada 5 años. Pero si yo ya tengo pacientes que van a entrar en el rango de la prehipertensión, puede ser cada 3 años o puede ser anual. Y si yo tengo pacientes hipertensos declarados y si no me responden el manejo, dependiendo de cada paciente, puede ser hasta cada mes o hasta cada 3 meses. Según la norma técnica, es por lo menos cada 3 meses o 3 o 4 veces al año. Es la norma técnica de la hipertensión arterial última, que necesita actualizarse, por supuesto. Pero va a depender del manejo adecuado del paciente. Si yo tengo un paciente que está cumpliendo el tratamiento, el rango de control va espaciándose siempre y cuando ya tenga el paciente que se diagnosticó hipertenso. Si yo tengo un paciente que aún no tiene el diagnóstico y yo sé que está controlado y yo sé que no tiene factores de riesgo per se, salvo la edad, entonces lo voy citando cada 5, cada 3, cada año, de acuerdo a lo que el paciente manifiesta. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los cuidados que debería tener una gestante con hipertensión arterial en casa? Complementando la anterior que me acabo de acordar, la presión arterial a domicilio está indicado siempre y cuando el AMPA lo haya manifestado el médico tratante. AMPA, automonitoreo de la presión arterial. Personal de salud va a casa y le mide en la mañana y en la tarde. 10 de la mañana, 5 o 6 de la tarde. Puede ser 3 veces por semana, en todo un mes, y se hace la anotación y eso va al mes siguiente al control del médico tratante. Y en una gestante con hipertensión arterial, reitero, paciente de riesgo, recordar que la medicación no es todo el tratamiento para la presión arterial. Tenemos la dieta baja en sal, la dieta alta en proteínas por la consumición calórica de la gestante. Tenemos ejercicios mínimos, movimiento de brazos y piernas, ejercicios aeróbicos mínimos que van de la mano con el control prenatal y sobre todo estado emocional sano. El estrés también nos juega en contra en el manejo de la presión arterial. No he dicho que el estrés sea causa de hipertensión arterial, pero sí ayuda a no controlarla. Entonces, si no hay una adecuada salud emocional, no hay una adecuada alimentación para la gestante, el control de la presión arterial en una hipertensa gestante va a ser bastante difícil. Y en ella también le hacemos mapa, justamente para determinar el avance de su tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo puedo saber si la persona es hipertensa? Bueno, la hipertensión arterial no es un diagnóstico fácil, sobre todo en pacientes que no tienen ningún tipo de molestias. Es más, en la consulta se acercan pacientes que vienen por otra cosa. Les hacen la medición y les encuentran incremento de la presión arterial, que es diferente a la hipertensión arterial. Si yo tengo un paciente que ha tenido un choque con su automóvil o ha tenido una discusión con un vecino y viene con todo ese estrés en la cabeza y tú le mides la presión y le encuentras 160/100, luego le llaman por teléfono el seguro y le dice que le va a reconocer todo el choque y encima le van a indemnizar. Le miden la presión a los 15, 20 minutos y su presión arterial es 120/70, ¿lo puedo considerar hipertenso?
Ese es un caso. Al revés, si yo tengo una paciente adulto mayor que viene de provincia y está con 160-80, pero te conversa normal, como parte de su evaluación, pasa 30 minutos y viene otro personal y detecta 170/100. Después de una hora o 30 minutos se mantiene la presión arterial sostenida, es una hipertensa de todas maneras, con rango inclusive de crisis hipertensiva. Entonces, para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial, primero el paciente tiene que estar relajado. Justamente eh, tenemos que tener presente la técnica de la medida de la presión arterial. Pero mínimo tiene que estar de 5 a 10 minutos, brazo derecho, brazo izquierdo, repitiendo en ese lapso las mediciones para hacer la detección de presión alta. Y si sumamos a 2 a 3 mediciones dentro de su permanencia, ya sea en consulta o en domicilio, tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero es un diagnóstico en la consulta. Si nosotros vamos a tener dudas o prehipertensión arterial, que es un rango de 130/80, por ejemplo, y el paciente dice, me duele la cabeza, me zumba los oídos, y se le coloca el mapa al día siguiente o cuando traiga resultado, las lecturas de hipertensión arterial acumuladas durante la noche me van a dar el diagnóstico de hipertensión arterial sistólico nocturna, por ejemplo. La prueba o gol estándar para el diagnóstico de hipertensión arterial es el mapa, según las guías de la Sociedad Europea, Española y Americana del Corazón. De ahí viene el uso del esfingomanómetro y de ahí vienen los tensiómetros digitales. Eso me va a explicar a mí la fidelidad de la medición y por ende el diagnóstico de hipertensión del paciente. Pero reitero, hay pacientes que vienen con presión elevada asintomáticos o hay pacientes que vienen con malestares que no necesariamente tienen la presión elevada. Para eso se repiten las mediciones o se hace el mapa de acuerdo a necesidad. Muchísimas gracias, doctor. Y ya para culminar, nos han realizado una última pregunta. Eh, Vamos a hacer lectura de esta. Dice, si mi presión arterial es de 90/60, luego me empieza a marcar 120/70 en varias oportunidades, ¿puedo ser llamado hipertenso? Eh, bueno, ahí como que faltan los datos, pero voy a tratar de ponerme en el lugar de la persona que ha hecho la pregunta. Si esa paciente que tiene presión 90/60 y luego hace presiones de 120/70 o 120/80, en una gestante, por ejemplo, eso es bastante frecuente, en una preeclampsia. Si vamos en el tema de las gestantes. En el tema de un paciente que no es gestante, si es un paciente joven o menor de 40 años, digamos que la posibilidad del error medicional, porque recuerden que el tensiómetro digital no es muy fidedigno, que digamos, todavía me da el rango de que no es un hipertenso. Pero ojo, ojo, ojo. Si la pregunta va a radicar entre la variación de 30 milímetros de mercurio de 90 a 120, que es un incremento importante, ese amerita un estudio de mapa, por ejemplo. Porque yo no sé cómo es la variabilidad de la presión en la tarde, en la noche, y yo no sé qué factores de riesgo tiene. Porque si es un fumador, si es un dislipidémico, o si es un coronario con esas presiones, me va a hacer hipertensión si es que ya la tiene. O al revés, si es una persona sana, sin vicios, menor de 40 años, eso quiere decir que la variabilidad es de acuerdo a la caracterización individual del paciente, a la organicidad propia del paciente. Pero si eso se traduce en un adulto mayor, por eso digo, depende del grupo etario, yo diría que 90/60 es hipotensión y que 120/80 es normotensión en el adulto mayor. Igual también para descartar variabilidad
y carga sistólica o diastólica de la presión arterial, sí o sí hay que hacerle un mapa para eso. Muchísimas gracias, doctor. Finalizamos las preguntas y felicitarlo por su ponencia, por en este día tan importante, ¿no? Brindarnos más información a la población y agradecer a todos los participantes e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Muchísimas gracias, doctor Quispe. Nuevamente felicitarlo y esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muy agradecido por su atención, espero que les haya servido y a ver si pueden proporcionar una grabación para aquellos que no hayan podido tener acceso al mismo. Gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes.